Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos una oración de la mañana especial. Vamos a dar la bienvenida a las voluntarias del programa Yagam. Y vamos a iniciar la liturgia, si están de acuerdo, ¿les parece? Ahora Facu la pone en pantalla. Comenzamos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas. Te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, y muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a hacer la lectura del Evangelio del día. La lectura del Evangelio la vamos a encontrar en Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Lo encontramos en la página 1513 para los que lo quieren seguir en la Biblia. Y dice así: todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Cuando se encuentra, la carga sobre sus hombros. Cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: si una mujer tiene 10 diezmos y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que, de la misma manera, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Es palabra inspirada por Dios. Gracia, paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Si hablo demasiado rápido, me harán señas que vaya más lento en esto. Entramos al capítulo 15, según San Lucas, y dos parábolas de las muy conocidas. Es decir, son estas parábolas de lo perdido y lo encontrado, que, bueno, cuando uno las va recortando, a veces puede cometer el riesgo de que el sentido se vaya por otros lados. Lucas las ha agrupado y, lamentablemente, nuestro leccionario, nuestra orden de lectura de textos de los domingos, ha dejado afuera la parábola de los dos hermanos, que sería la que sigue. Generalmente estas parábolas aparecen como las tres juntas, ¿no? Es decir, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo encontrado, ¿no? Pero que en realidad es la parábola de los dos hermanos, porque van construyendo una sobre la otra. Y, claro, bueno, a la teología tradicional no le gusta mucho, pero ¿son tres las parábolas o son cuatro? Porque sigue la del administrador, que como
es una parábola incómoda, siempre se la trata de sacar y poner aparte, porque, bueno, como que desde cierta lectura rompe con lo que a veces se espera encontrar. Ahora, Lucas las ha puesto todas juntas. Inclusive esto de las divisiones en capítulos y versículos que tenemos hoy en día no está en los textos antiguos, era de corrido. Inclusive los títulos se fueron agregando como, por un lado, una ayuda para encontrar partes, pero con el peligro de cargar de cierta interpretación lo que tenemos. Porque claro, si uno recorta cada parábola, bueno, corre ciertos riesgos en la interpretación y perdemos la integralidad de que están puestas como una continuidad, es decir, no como partes sueltas más allá de la historia. Y ahí es otra cuestión que si solo hacer arqueología del texto sirve para algo. Bueno, a veces sí, pero en general los resultados a la hora de construir sentido pueden ser mucho peores que a lo mejor dejar solo el texto así sueltito como está y como lo hemos recibido. Entonces, diciendo esto, y lamentablemente, tristemente, nuestro leccionario no va tampoco el próximo domingo a incluir la parábola de los dos hijos, que es donde está uno de los núcleos de conflicto de lo que se viene desarrollando. Y va a saltar directamente a la del administrador, capítulo 16, bueno, al menos lo pone, ¿no? Una parábola incómoda que nos va a obligar a mirar algunas cosas tal vez de otra manera. En general se trata de evitar la parábola y pasarla de largo, o tratar de meterle encima alguna explicación para sacarnos lo profundo que trae. Ahora, teniendo en cuenta entonces estas dos parábolas, que si uno las recorta mucho uno empieza a hacerse preguntas, ¿no? Ahora, si trabajan en la totalidad del texto, es decir, uno puede ver qué es lo que hay en común y qué es, de pronto, hacia dónde va apuntando. La apertura del capítulo ya nos da una pista, dice, todos los publicanos y pecadores es la traducción más común. Fitzmyer, que es uno de los clásicos ya de los comentaristas bíblicos, traduce los descreídos. Muy interesante porque es una posibilidad de acercarse también a una palabra del texto griego dentro de las posibilidades y nos lleva a mirar de otra manera el texto también. La traducción a veces tiene toda la carga y las traducciones, bueno, hay de todo. Y muchas de las traducciones, lamentablemente, no necesariamente esta que es interesante, pero muchas de las traducciones han ido empeorando en el tiempo. Porque la pregunta que uno debe hacerse es, bueno, ¿por qué nuestras traducciones bíblicas se fueron haciendo cada vez más conservadoras? Bueno, la respuesta puede ser muchas cosas, pero en parte por quien pone la plata para la traducción. Y como los grupos de corte conservador juntan más plata, pagan las traducciones y las traducciones son cada vez peores. ¿Por qué? Porque después la traducción refuerza la idea que ya está establecida. Es decir, eso se llama fundamentalismo, ¿no? En realidad no es que vuelve a hablar cosas nuevas o renueva, sino que uno ya tiene ideas establecidas, acomoda después el texto para que refuerce lo que uno cree, no lo que el texto por ahí está planteando. Y ese es el problema de apertura de nuestro texto de hoy. Los fariseos, porque uno podría decir, ¿son parábolas del reino? Bueno, puede que sí, pero abre diciendo, todos los publicanos y, si seguimos a Fitzmyer en su traducción del texto, diríamos, los descreídos se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe a los, traduzcamos acá, descreídos y come con ellos. Porque el problema de la palabra pecadores es que esta traducción tiene que ver con una
carga ya que tenemos, cada uno la tenemos instalada, ¿no? La carga ideológica de la palabra la tenemos, no podemos desprenderlo fácilmente. Entonces lo que hace Fitzmyer en su traducción es decir, bueno, al tomar otra opción posible, nos obliga a salir de lo que ya tenemos preconcebido y la parábola empieza a decir otras cosas, incómodas. Dios también es Dios de los descreídos y no hace acepción de personas. Es más, se sienta a comer con aquellos que no están dentro de las normas, ya sea de la sociedad de la época, ya sea de las normas de las comunidades de fe, de cualquier época. Y si hacemos un poco de revisión interna, vamos a encontrar cuántas veces, desde la posición de personas de fe, livianamente, porque hoy en día no es políticamente correcto, solo por eso, gracias a la ley, por lo menos esto se frena, somos bastante rápidas de juzgar a aquellos y aquellas que no se acomodan a nuestras creencias y a nuestras miradas. En alguna época esto se resolvía con la hoguera. El Señor en su gran misericordia ha mandado más leyes como para que quien haga esto vaya preso. Entonces uno ve donde Dios sigue actuando en medio de su creación, en su otra mano, para poner freno, especialmente a la gente religiosa, que puede ser muy complicada. Y a los otros también, ¿no? De paso. Pero bueno, claro, ¿qué es lo que ocurre acá entonces? El conflicto está en cómo es Dios. Y ese es el punto de conflicto en estas parábolas. Y vamos a llegar a la peor de todas, que es la más conflictiva, que es la del domingo que viene. Pero no, y eso lo dejamos para nuestro recorrido y entretenimiento bíblico del próximo domingo. Si hacemos un recorte, corremos algunos riesgos, porque claro, el primer texto pequeñito de la oveja perdida, parábola muy simpática, ¿no? Porque las ovejas son lindas, son lanudas, abrigadas. Bueno, aunque después, claro, en estos relatos no dice que después la oveja termina en el asador, pero bueno, esas son las partes que a veces queda fuera, ¿no? Es como el relato del diluvio, que uno dice, qué hermoso relato, Noé, el arca, todos los animalitos, y se lo enseñamos a los niños. Uno de los relatos más horribles del texto bíblico, porque mientras Noé y familia navegan con los animalitos, el resto de la humanidad se muere ahogada, pero nos olvidamos de esa parte. Claro, son detalles. Entonces, bueno, hay que mirar la integralidad. Claro, acá, ¿quién que tiene 100 ovejas? Bueno, y uno puede hacerse preguntas con eso. Porque el que tiene 100 ovejas y su capital son las 100 ovejas, las pone en riesgo por una complicada que no está. El problema es que la parábola lo que hace es tensar situaciones. Porque ante la pregunta de Jesús, o esta casi afirmación no asertiva, ¿quién que tiene 100 ovejas no deja las 99 cuando se le pierda uno? Ninguno es la respuesta. Ninguno. Porque no va a poner en riesgo su capital. Posiblemente, y acá es tal vez un poco la trampita que trae la parábola, los que podían hacer eso eran los que tenían 4 o 5, donde entonces el porcentaje es diferente. Y esto no es tan lejano de otras historias. Uno puede pensar más recientemente, ¿no? Es decir, siglo pasado todavía, ¿cuándo fue? Fines de los 40, que un pastor que ha perdido una cabra la sale a buscar, 47 fue, ¿no? Y encuentra una cueva con los rollos llamados del Mar Muerto, que son parte de la historia. Pero eso pasó en 1947, o sea que estas historias tocan fibras de todos los tiempos. Pero Jesús está tensando la situación. Posiblemente el que tiene 100 no va. El que tiene 2 o 3, sí.
porque la diferencia es mucha. Entonces, eso es como algo que la parábola trae. La mujer que ha perdido la moneda, y uno, claro, si recorta la parábola puede hacer alguna lectura un poco de pensamiento crítico con respecto a la parábola, sin criticar a nuestro Señor Jesucristo, porque lo ha puesto en un contexto mayor, pero uno dice, bueno, finalmente la mujer, cuando uno la lee, ¿no?, y trata de mirar un poco la estructura, dice, claro, la oveja de últimas tiene cierta movilidad propia, se va y se pierde, y el buen pastor sale a buscarla. Y está lindo, está bien. La moneda no tiene movilidad propia. Entonces, indirectamente, si uno recorta la parábola, corre el riesgo de decir, bueno, lo que pasa es que se le perdió a la mujer. Y entonces, si uno sigue leyendo la parábola de modo estructural, llega a que encima es desordenada y tiene la casa sucia, porque si la tuviera ordenada, barrida y limpia, siempre no se le hubiera... O sea, en ese sentido, si uno recorta la parábola, está bastante parecida a la del diluvio, ¿no?, al relato del diluvio. Pero hay que volver a ponerlo en el ámbito mayor del texto bíblico. Y ahí tal vez la parte positiva es la identificación de Dios con la mujer que está haciendo lo cotidiano y con el pastor de ovejas que hace lo cotidiano, no necesariamente el que tiene las 100, que tal vez no las deja, y no necesariamente tampoco una mujer que tuviese grandes arcas de dinero, porque en realidad la moneda no era muy valiosa. Si uno mira los comentarios que tratan de hacer cálculos de época, pero tal vez en aquellos y aquellas que poco tienen, valoran lo poco que tienen, y en el que tiene mucho, lo único que le interesa es tener más. Entonces, bueno, esto tal vez está en la parábola y posiblemente relacionado con cómo este grupo religioso, muy fiel a su manera, lo que pasa es que la fidelidad a la manera de cada uno, y puede estar equivocada. O sea, no por ser fiel a un modelo de ideas, eso es correcto. ¿Qué era el problema de los fariseos? Uno no puede decir que eran realmente, intencionalmente, mala gente. Y mejor no decirlo, porque si lo empezamos a decir, después el espejo y la mano apunta para atrás, ¿no? Esto es decir, finalmente somos lo mismo. Entonces, bueno, no los critiquemos demasiado por las dudas. Pero la mirada que trae Jesús es cómo es Dios. Es el pastor que sale a buscar la oveja, aunque tenga muchas, y ahí está la diferencia, y es la mujer, interesante, Dios es el pastor y es la mujer, es decir, que ha perdido la moneda. Y ambos personajes colocan el centro en la alegría de encontrarla. Esto va a pasar en la tercera parábola también con el hijo perdido y encontrado, y el conflicto con el hermano mayor, ¿no?, que es lo que no vamos a tener hoy. Entonces lo que las parábolas nos están llevando justamente a un concepto donde Dios derrama su misericordia y gracia sobre todas, bueno, diríamos toda la creación, pero a veces el riesgo de ampliar demasiado es que todo se diluye. Entonces, mantengamos un poco la estructura de las parábolas, aunque, bueno, alguno lo criticaría y tal vez con razón, pero lo que voy a decir. Pero digamos, todas las personas. Y con razón alguien haría la crítica a la frase mía diciendo, bueno, pero también la oveja recibió de la gracia de Dios y también la moneda recibió de la gracia de Dios en esto. Bueno, uno ahí puede volver a abrirlo entonces y decir que nuestra mirada miserable del mundo y de los demás y las demás no condice con la mirada de Dios. No es una discusión sobre economía lo que está en la parábola, es una discusión sobre la gracia. Y acá es donde hay que tener cuidado de no confundir evangelio y ley y no confundir los regímenes, los ámbitos.
Porque el problema está en que esto se va a resolver en la cuarta parábola de manera cruenta realmente. Pero para este grupo religioso, lo importante es mantener esta mezcla de fe y cultura. Para ellos es importante esto. Todo lo aprendido es lo que hay que cuidar. Y no pueden dejarse sorprender por aquella palabra de Dios fresca que les llega en Jesucristo. Bueno, lo mismo nos pasa como comunidades de fe. Es decir, vivimos del pasado. Y a veces con lo trágico, y a veces haciendo idolatrías del pasado, de aquellas buenas cosas que generalmente son solo construcciones que recordamos solo porque nuestra cabeza las construye así. Es decir, muchos de nuestros recuerdos, por no animarme a decir todos para que no me critiquen, pero muchos de nuestros recuerdos son solo construcciones idealizadas de algo que no existió. Pero lo necesitamos para poder vivir. El problema es confundir eso con el Evangelio. No está mal tenerlo, nos ayuda a vivir, pero no confundirlo con la palabra transformadora de Dios que nos vuelve a colocar en nuevos escenarios cambiantes, donde lo importante para el Dios de Jesús, porque ahora sí hay dos imágenes de Dios y muchas más posiblemente en juego. Está la de los fariseos, el Dios de las reglamentaciones, del orden, del cuidado, donde, bueno, algunos están y otros y otras no están. Y el Dios de Jesús que pone un especial hincapié en volver a traer dentro lo que los otros han empujado afuera. Quiere el Señor en estas parábolas renovar nuestras vidas, que una palabra transformadora como el Evangelio nos haga repensar también cómo somos en la vida cotidiana y cómo es el Dios en el cual confiamos. Es el Dios de nuestras tradiciones culturales, el Dios de las reglamentaciones, que sin duda hay reglamentaciones, pero están del lado de la ley, no del lado del Evangelio. Y ahí es donde cuando estas cosas se mezclan, mala teología hay. Es decir, la mayoría de las teologías. Pero cuando la palabra vuelve con frescura a hablar, ¿dónde nos vuelve a ubicar? Es más cómodo sentarnos junto con los fariseos, porque también responde a lo que nos es cómodo, simpático, y nos es incómodo el planteo de Jesús de que ese amor de Dios incondicional no conoce límites y barreras, y que a partir de ahí se plantea nueva comunidad. La tensión de las parábolas tiene que ver con esto, hacernos salir de nuestros lugares de comodidad y traernos nuevas preguntas. Quiera el Señor que este Evangelio que recibimos nos mueva de nuestros lugares, en primer lugar a mí, y también de paso a algunos y algunas más en esto. Que así sea. Amén. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra a la rueda
entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. La fuerza que hace brotar la vida obra en nosotros dándonos su gracia. Es Dios que nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la